una fabulosa coach. Ella es coach ejecutiva certificada por INCAE Business School, coach asociado en Success Limited Network y miembro de International Coaching Federation. Posee más de 20 años en experiencia profesional de ventas, servicio al cliente, mercadeo y negociación. Como consultora ha facilitado en empresas como CIRSA, BBVA, Caja del Seguro, Quality Leadership University. Con ustedes la señora Maricel de Yao. Muchas gracias. Voy a poner esto aquí, un momentito para los curiosos. Buenas, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, les quiero compartir algo muy interesante para aplicar lo que es las técnicas de coaching, aparte de lo que muchos de nosotros hacemos, que es liderar equipos de trabajo. ¿Cuántos han pasado por esos momentos interesantes que tú quieres tener una conversación con esa persona que trabaja contigo y no saben cómo por dónde empezar? ¿Cierto? O con el hijo, o con el esposo, o con tantas personas con las que nos relacionamos. Y fíjense que es algo muy interesante. La mejor manera de iniciar una conversación es haciendo una pregunta. Y de eso les voy a hablar hoy. Cómo nosotros podemos hacer preguntas poderosas para tener unas mejores relaciones con las personas. Así que espero que tomen muchas notas porque les traigo algunas fórmulas que van a poder aplicar en la comunicación con la gente. Entonces, ahora necesito a unos voluntarios preacordados que van a hacer mis ojitos. A mí me encanta empezar las conversaciones entendiendo qué significan las palabras. Así que tengo a dos voluntarios que me van a ayudar a leer estas definiciones. Le van a dar el micrófono ahí para facilitarles. Dos. La primera. Preguntar significa interrogar o hacer preguntas a alguien para que diga y responda lo que sabe sobre un asunto. Ok, muy bien. Exponer en forma de interrogación un asunto, bien para indicar duda o bien para vigorizar la expresión, cuando se reputa imposible o absurda la respuesta en determinado sentido. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos una definición, o vemos la definición de lo que significa la palabra preguntar. Y muchas veces lo damos sobreentendido y no nos enfocamos en comprender que al preguntar nosotros estamos buscando responder una duda o poder ampliar información sobre un hecho en específico. Y por la responsabilidad y la investigación que hacer una pregunta confiere, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a hacer preguntas. Entonces, vamos a entrar en materia. Las preguntas poderosas, ¿qué son? Son preguntas que te permiten revelar información que no hubiera salido a relucir si no hubiera sido hecha la pregunta de alguna manera específica. Y nuestros coaches del día de hoy, en la mañana, nos han hecho muchas preguntas que ciertamente nos han sacado un poco de información de adentro, ¿cierto o falso? Aquí yo les veía la cara, estaban, oh, wow, mira, no me había dado cuenta de esto. ¿Por qué? Porque han utilizado la técnica de las preguntas poderosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Poder sacarle el mayor provecho a esa relación a través de la pregunta. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué nosotros utilizamos preguntas con las personas a nuestro alrededor o preguntas poderosas? Es porque nosotros queremos crear conciencia y generar una responsabilidad personal del otro. Lo que queremos es que esa persona, al responder esa pregunta, logre desarrollar esa intención de poner en acción algo o de lograr una resolución sobre ese asunto o que logre tener suficiente conciencia para que su próxima tarea sea pensar un poco más al respecto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a través de una pregunta poderosa es generar movimiento en la mente, generar una oportunidad y una ventana de lograr nuevas cosas entre las personas. Entonces, hay una fórmula que me gustaría que todos tomaran mucha conciencia sobre esta fórmula, porque sin esto no se puede tener una pregunta poderosa. La primera dice, escucha activa. Antes de empezar a pensar cómo redacto
la pregunta, por favor, aprenda a escuchar activamente. Cuando vamos a entablar una conversación donde usted genere una pregunta, lo más importante va a ser estar dispuesto a escuchar, porque cuando uno hace una pregunta poderosa, las respuestas son infinitas. Entonces, es importante aprender a activar nuestra escucha activa y sobre todo tener un compromiso en el saber escuchar. Además de eso, como vemos acá, dice que podemos trabajar con las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que nos permiten tener una conversación más nutrida. Las preguntas cerradas son aquellas que nos van a definir una respuesta sí o no. Las preguntas cerradas son muy buenas en situaciones que necesitas una respuesta rápida, pero nunca te van a permitir profundizar en el sentir de la otra persona. Entonces, las preguntas cerradas, que son aquellas que dan respuesta sí, no, un número, un color, como decía hace un rato Xavier, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, el morado. Listo, no hay más respuesta que ahí. Si a mí me hacen una pregunta abierta, probablemente desarrollaría mucho más sobre el contenido, haciéndolo como un ejemplo. También tenemos que las preguntas poderosas nos permiten evocar. Y el evocar es una palabra muy importante porque ¿qué significa? Que me trae a la memoria, me trae a la realidad del día de hoy algo que está dormido en mi memoria. ¿Okay? Me evoca hacia sentimientos, hacia emociones, hacia antiguos razonamientos que probablemente sea la hora de ponerlos a la luz para que se puedan trabajar. Y además de eso, me genera la oportunidad de descubrir si yo realmente tengo compromiso hacia ese asunto o no lo tengo. Y esa parte es muy importante, porque muchas veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero no tenemos las ganas de hacerlo. Y descubrir nuestra motivación es importante para poder ponernos en acción. Y además de eso, tenemos que las preguntas poderosas le permiten a la otra persona que avance. Y es lo que les decía, si me evocas y logro descubrir mi motivación, entonces eso me va a poder me permite tomar la decisión de seguir adelante y avanzar en un asunto en específico. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero para hacer preguntas poderosas? Pues fácil. Preguntar y hablar menos. Yo le dije, esta profesión de speaker y de facilitador, inclusive hasta de profesor, le da una ventaja a uno, y es que te permite hablar un poco más de lo que se debería hacer en una conversación. Pero cuando somos coach, nuestro éxito está en hablar lo menos posible. O sea, estar dispuestos a escuchar mucho y hacer las preguntas poderosas en el momento oportuno o en el momento adecuado. Y el día que usted vaya a estar en una conversación con una persona de su equipo de trabajo, a una persona a la que usted lidera, aunque usted no sea un coach certificado, tener este tipo de actitud de activar la escucha y luego de eso hacer preguntas y permitir en el silencio que la persona responda, entonces le va a dar a usted una relación de mucho más éxito y de alto desempeño a la hora de manejar su equipo de trabajo. Entonces, muchas veces como líderes o como jefes, nosotros vamos directo a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque es lo más rápido y porque como tenemos que lograr resultados rápidamente, lo que queremos es ponerlos como quien dice, ponerlos en solfa o ponerlos en movimiento rápido porque tenemos que lograr resultados. Pero ese tipo de actitud, lamentablemente, no transforma equipos de trabajo. Entonces, ahí nos decimos, bueno, ¿para qué estoy yo aquí como líder de este equipo? Yo quiero que ellos logren resultados, pero también quiero que sean sostenibles como equipo de trabajo. No que a los 3, 4, 5, 6 meses de estar trabajando conmigo ya quieran salir huyendo del departamento porque yo los tengo sometidos y no logro que ellos se integren a un equipo de trabajo de alto desempeño o un equipo de trabajo donde haya colaboración. Entonces, una de las herramientas como líder que usted tiene para lograr un equipo que funcione de una manera humana, pero también de una manera más productiva, inclusive para su departamento o la empresa, va a ser que usted aprenda a hacer preguntas que logren desarrollar el talento de esas personas. Entonces, ya saben, los jefes, a preguntar un poco más, pero también a escuchar mucho más de lo que preguntan para dar ese espacio de conversación. ¿Ok? Bueno, ¿quién sabe de qué programa es este señor? ¿Cuál es una de las habilidades más grandes de Dr. House? Al sarcasmo. Bueno, esa no es una habilidad, esa es una característica de personalidad.
Ok, pero ¿y de sus habilidades? ¿Qué hace él en su programa, en ese programa? ¿Es un genio de la medicina? Bueno, eso es lo que él sabe. Él es un médico, pero ¿cuál es una de sus habilidades más importantes? ¿Qué es lo que él logra en el programa? Analiza, descubre, investiga. Eso es lo que él se la pasa haciendo en sus conversaciones en el programa. Él no le dice a la gente, sino hasta el final, cuál es la situación. Todo el drama se va viendo durante él haciendo preguntas, investigando, viendo y observando. Entonces, bueno, ese es el lado sarcástico y negativo de Dr. House. Sí, yo quiero decirlo que no me gustaría admitirlo, pero me encanta ver ese programa. Me encantaba, ya últimamente ya terminó, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas, ahora pensando un poquito en su lado negativo, en el lado negativo de este personaje, cuáles son las preguntas que ustedes consideran que se deben evitar? Estamos hablando que las preguntas poderosas son aquellas que ayudan a la gente a que se despliegue de información. Ya hablamos que son preguntas abiertas y que además de eso, pues están buscando provocar a la persona que evoque pensamientos que lo lleven hacia un punto adelante que tiende a ser positivo. ¿Cuáles son las que debemos evitar? Cosas que empieces con no. Ok, muy importante. ¿Qué más? Que sean avergonzantes, ciertamente. Es muy importante evitar esas preguntas. ¿Qué más? Que las preguntas sean cerradas, o sea, que nada más le den motivo a la persona a contestar una cosa, pues están muy en lo cierto. Las preguntas cerradas es una de las primeras preguntas a evitar si tú quieres tener una conversación que genere un compromiso de parte de la otra persona. Además de eso, este es un ejemplo. ¿Estás trabajando en el reporte? Sí, y probablemente, como dice el Dr. House, y sea mentira, no están haciendo nada, ¿verdad? Ok, ¿y cómo tú puedes discutir con una persona sin crear una controversia de si él está trabajando en el reporte o no, si es tu palabra contra la mía? Mire, ya se me están adelantando, vamos. Otra más, las preguntas agresivas. Ustedes me disculpan, pero si a mí me agreden, ¿cuáles pueden ser mis reacciones? O no contesto, o sea, el síndrome de avestruz, me meto en un hueco y que no me vean. ¿O cuál puede ser mi otra reacción? No, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú por qué me estás preguntando eso? ¿Y tú quién crees que eres? Entonces entro en un conflicto y un conflicto negativo. Ejemplo de una pregunta agresiva puede ser, ¿por qué no estás trabajando en ese reporte? Depende de la persona lo que te va a contestar. Y otra pregunta que debemos evitar son las preguntas de respuesta implícita. Las que ya están diseñadas, o sea, la misma pregunta te va dando la respuesta que espera el que está haciendo la pregunta. ¿Quiénes hacen ese tipo de preguntas? ¿Quiénes? ¿Alguien que no quiere saber más nada? No, pero ¿qué tipo de profesionales hacen ese tipo de preguntas de respuesta implícita? Los abogados, dicen. Yo diría que los investigadores. ¿Sí o no? Ustedes no han visto CSI y ese tipo de series donde agarran y ponen al presunto culpable en un cuarto oscuro con un foco en medio y le dicen, ¿tú fuiste el que asesinaste a Juanita? ¿Me explico? Esa respuesta, esa pregunta tiene una respuesta implícita. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Dice, ¿cierto que ya estás adelantado en el reporte? Sí, jefe, yo estoy adelantada en el reporte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, menos mal le digo a esta doña que estoy adelantada, porque si no me va a dar tremenda reprimenda. Eso es lo que está pasando en la mente de la persona. Entonces, ¿alguna de estas preguntas te va a dar un resultado positivo como líder de un equipo de trabajo? Depende. A ver. La tercera, ¿te parece bien? Ok, ¿no da un poquito de miedo? Bueno, te voy a invitar a que pruebes las otras para ver cómo nos va. Es más, ahora nos vemos tú y yo acá arriba. Ven, exacto, vamos a tener un mano a mano, ¿ven? Ok, entonces, ¿qué preguntas? Las preguntas poderosas buscan crear conciencia
y evitar, bueno, estar presente. Entonces es un gran compromiso para uno como líder cuando uno decide mejorar sus habilidades de liderazgo, como estaba hablando el compañero hace un momento, y tú decides que vas a actuar como líder de una manera diferente. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque te tienes que preparar para hacer este tipo de preguntas, y además de eso porque inherentemente vas a necesitar tener una conversación más larga con esa persona. Vas a tener que invertir tiempo en escuchar a esa persona que estás liderando. Además de eso, es que se concentre en la respuesta que se le va a dar. Es muy importante y es por eso empezábamos con la escucha activa. Si yo estoy en una conversación con un compañero de trabajo, con un colega, con mi propio jefe o estoy con mi equipo de trabajo, alguien de mi familia y yo a la vez estoy haciendo otra cosa, eso no es escucha activa. Si yo a la vez estoy pensando que tengo que ir a hacer el súper y que no pague la matrícula de la niña y que me van a cobrar, ¿cómo es el recargo? O, tú sabes, estás conversando con alguien y de repente te vino un pensamiento a la mente de esos que hay que tener bajo control y te acordaste de algo que no habías hecho. Uy, hasta hoy tenía para pagar la boleta de tránsito que me pusieron. Y tú estás enganchado en una conversación, ten por seguro que la otra persona lo va a sentir. Ella lo va a sentir porque en el cerebro nosotros tenemos algo que se llama neuronas espejo, que son unas neuronas, hablando más del cerebro, que a mí también me fascina el tema, que son unas neuronas que están dispuestas para captar la intencionalidad del otro y de esa manera yo poder reaccionar. Así que si tú estás distraído en el proceso de conversación con una persona, esa persona inconscientemente lo va a sentir y de esa manera te va a ir seguir respondiendo. Entonces, también tenemos el punto número 3, dice, brindar respuestas descriptivas y no juicio de valor. Cuando nosotros hacemos preguntas poderosas, le permitimos a la persona elaborar su respuesta sin emitir juicios de valor o aprender a dar sus respuestas poco a poco también, porque la gente tiene que entrenarse para responder, a que no den un juicio de valor cuando respondan, sino que empiecen a ser más descriptivos de esa situación que los está afectando o de lo que se quiere saber. Y por supuesto, desarrollen uno como líder, cuando uno hace preguntas poderosas, la oportunidad de desarrollar su habilidad de parafrasear. Y a veces, solamente el parafrasear una palabra clave de lo que nos está comentando el otro, nos permite trabajar muy profundamente lo que esa persona está pensando. Le permite a él realmente, porque nosotros somos un vehículo, pero como líderes es muy interesante cuando uno aplica el parafraseo para poder llegar más profundamente en un pensamiento que tiene la otra persona. ¿Y parafrasear qué es? Repetir una palabra clave sobre la cual tú quieres que la persona piense un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver si ahorita podemos hacer. Ya tengo un voluntario, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver si podemos practicarlo en vivo aquí en el auditorio. Entonces, tenemos que las preguntas poderosas son, para los que están tomando notas, primero que todo, sencillas. A veces, creo que esa era una de las primeras oportunidades mías para aprender. Mira, lo que pasa es que yo estoy aquí esta mañana porque a mí me gustaría hacerte una pregunta, es muy importante para el desarrollo del departamento, la verdad es que no quiero molestarte con eso, pero tú estás haciendo tus llamadas. Ejemplo, adorné tanto el principio que al final la pregunta quedó como que, ¿perdón? ¿Qué me estás preguntando? Okay, ¿de qué se trata? Entonces las preguntas deben ser sencillas, importantes, preguntas poderosas, nos referimos a preguntas abiertas. Vamos a explicar en un segundo a qué nos referimos. Deben ser preguntas sinceras para que no caigan en la categoría de ser preguntas agresivas o de ser preguntas inadecuadas. Y sobre todo respetuosas para lo mismo anterior. Siempre que haga una pregunta, lo voy a hacer respetando al otro. Porque entiendo que sea que porque su desempeño es deficiente o porque no es el esperado o porque hay una situación de relaciones en el departamento o en el equipo que se esté trabajando, no importa. Igual es un ser humano y él necesita ser tratado con respeto, porque si no la comunicación no se va a dar adecuadamente. Entonces las eternas reinas de las preguntas abiertas, y puse a doña Elizabeth porque ¿cuántos años tiene de reina? No sé cuántos siglos, exacto.
décadas, ¿no? Pero las eternas reinas de las preguntas abiertas son las preguntas abiertas, requieren respuestas descriptivas para reforzar un poco, crean conciencia y crecimiento personal y sobre todo son creativas, ayudan a la otra persona a generar ideas creativas y eso es sumamente importante. Entonces, ¿cuál se ha convertido en la pregunta poderosa más respondida de todo el mundo? A ver si alguien me sabe responder esa. ¿Cuál ustedes consideran que es la pregunta poderosa más potente, más respondida de todo el mundo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más? ¿Tenías algo por ahí? ¿Querías decirme algo? La pregunta poderosa más respondida en todo el mundo. ¿Ah? ¿Cómo te sientes? No. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Quién les pregunta a Facebook? ¿Qué te gusta? No, Facebook te pregunta, aquí está, me pasé, ¿qué estás pensando? Esa es la pregunta abierta más poderosa y más respondida de todo el mundo. O si no, creo que lo acaban de cambiar, pero Google Maps tenía ¿a dónde quieres ir hoy? Ah, no, eso te lo pregunta Cabify y me imagino que Uber también. ¿A dónde quieres ir hoy? ¿Ok? Estamos hablando de que esas son preguntas poderosas. Entonces, las claves para formular preguntas abiertas efectivas es empezar con estas palabras que estoy mostrando aquí. ¿Qué? Cuéntame, descríbeme, cuál, cómo, cuándo, quién, cuánto. También se pueden usar, pero depende de cómo vayan a ser formuladas. Mi gran pregunta, ¿qué palabra falta aquí? Oye, tenemos un auditorio muy inteligente. Nos falta el por qué. ¿Por qué nos falta el por qué? ¿Perdón? Usualmente la palabra por qué es agresiva y además de eso es confrontativa. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Cómo por qué no me dio la gana y qué? ¿Me explico? Siempre te va a dar una respuesta relativamente negativa o confrontativa. ¿Cómo pudiéramos cambiar el por qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Depende de la circunstancia, ¿nos puede ayudar? ¿Otra opción? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la razón por la que llegaste tarde el día de hoy? ¿Qué más? También sonó como agresivito, ¿no? Le estoy metiendo teatro, pero ¿qué más? Cuéntame cómo va ese informe, ya me estás poniendo a trabajar con una pregunta poderosa. Cuéntame un poco de cómo te va ese informe. Y de ahí se pueden desarrollar muchas cosas, en qué te puedo ayudar, cuáles son las trabas que tú tienes, en qué momento puedo incorporarme contigo. Tiende a ser una opción. Entonces, busquemos la manera de transformar el porqué a través de otra de estas palabras. Entonces, vamos a practicar nuestras habilidades. Tenemos un voluntario y necesito otra voluntaria, una muchacha que venga para acá, pero rapidito, corra. Usted mismo, el de las preguntas agresivas, me falta la víctima, venga. Rapidito, corran. Señor, venga pues. Venga, usted es víctima. Espérate, sí, ve agarrando cualquier papel que hay aquí. Tú vas a ser el que vas a preguntar. Entonces acá, ¿cuál es tu nombre? Abdiel, mucho gusto y gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Juan. Señor Juan. Es trampa porque es mi esposo. Pero bueno, señor Juan. Piensa en aquella cosa, situación, algo que tienes en tu mente que no hayas resuelto últimamente. Por favor, que sea legal y que se pueda compartir en público, ¿ok? Ahora, ¿ya lo pensó? ¿Lo tiene listo? ¿Usted se compromete a responder sinceramente la pregunta que le va a hacer Abdiel? Sí, más le vale, ¿no? Ok. Abdiel, léele la pregunta, pero literal como está la pregunta. ¿Qué metas te has planteado? ¿A corto plazo, medio plazo, a largo plazo? A corto plazo. Metas personales, estudiar locución. Metas familiares,
Viajar con mis hijas y mi esposa, obviamente. Y metas profesionales, seguir trabajando en el proyecto de la huella de carbón aquí en Panamá. ¿Y a mediano plazo? Seguir con esas metas a corto plazo. Y ahora, Ok. y a largo plazo. ¿Quieres seguir? ¿Vale? Y a largo plazo. Bueno, a largo plazo que ser un ejemplo para mis hijas, tanto en la vida profesional como en la vida personal, ser de inspiración para ellas, no solamente como padre, sino como profesional y a nivel familiar también para mi esposa. Bueno, un aplauso para ambos. Pero antes que se vaya, venga que usted es cómplice aquí conmigo. Antes que se vayan, ¿qué vieron en la cara de Juan como respondiendo a la pregunta? ¿Vieron estrés? ¿Ok? ¿Qué más? Tenía preocupación que le fuera a pegar con el micrófono. Tú eres malo. Ok, ¿qué más? Él estaba buscando las respuestas. Ok, estas eran cosas que primera vez que pensaste en este momento aquí para el ejercicio, o ¿qué más había ahí? Esto es trampa. No, uno no está preparado a veces para que te hagan unas preguntas. Quizás en algún momento sí la hemos pensado, pero que te las hagan en un momento en el que uno no está preparado, una pregunta poderosa como esa, te pone a meditar y te pone a pensar, ¿no? Te pone a meditar y pensar. ¿Cómo se sintió usted haciendo la pregunta? Normal. Claro, ¿vieron? Muchas gracias, amo, un aplauso para los dos. Sí, no importa. La podemos dejar por ahí, gracias. Entonces, eso es lo que hace una pregunta poderosa. Obviamente en estos escenarios siempre hay mucho estrés, porque bueno, las luces, usted no sabe lo que es estar bajo estas luces. Sí se siente, uno está pensando y espero que no se vea nada raro. Pero él te hace pensar, te hace mover ¿cómo te digo? El líquido que hay en el cerebro, o sea, te hace mover las neuronas a pensar y a meditar. ¿Y cuántas palabras tenía tu pregunta? O sea, 4 o 5 palabras tenía la pregunta. 0 introducción, no se conocen. Ninguno de los dos estaba preparado para hacerlo en el momento y salió información muy poderosa, me voy de viaje. ¿Me explico? No lo sabía, se lo juro que él no estaba planificado para venir. Entonces, para ir terminando, un buen líder coach usa las mismas palabras del otro para poder sacarle más provecho a esas respuestas. ¿Qué hizo Abdiel de una manera muy, vamos a decir, poderosa? ¿Quién dijo primero corto plazo o mediano plazo? La pregunta la hizo el que estaba respondiendo. Y él entonces, ¿y a corto plazo? ¿Y a mediano plazo? ¿Y a largo plazo? O sea, él parafraseó de una manera natural porque se dio cuenta que había sacado algo que todavía le faltaba seguirse desarrollando. Y eso es lo que hace un líder coach. Te felicito, Abdiel. Muchas gracias. Además de eso, permite al otro conectarse nuevamente. Como dice mi esposo hace un momento, él no estaba preparado para responder esto. Son cosas que están yendo en su mente, pero él ahora se conecta nuevamente. Entonces yo espero que él mañana en la tarde se ponga a revisar en Copa Airlines o en alguna de estas cosas a ver cuál va a ser nuestro próximo destino. Lo malo es que no me lo va a decir, ya lo conozco. Ay, pero tú sabes que nosotras las mujeres y el tiempo tenemos un tema, ¿no? Las mujeres, el tiempo y los números. Entonces, fíjense qué veo ahí. Ese que está ahí. ¿Quién es el líder coach ahí? ¿La bailarina o el bailarín? El líder coach no es el protagonista de la danza. El líder coach permite que el protagonista se luzca. En una conversación con esa persona que usted lidera, su rol es permitir que él se luzca. Ese bailarín hace tanto esfuerzo como la bailarina. Y me encanta el ballet por eso, porque liderar usando técnicas de coaching es bailar con la otra persona. Yo lo asocio mucho con eso. Y usualmente usted no ve el esfuerzo del bailarín tanto,
Uno se enfoca en ella, usualmente en una danza de ballet. Pero el verdadero, vamos a decir, el que lleva el ritmo de la danza es el bailarín varón en este tipo de presentaciones. Entonces las preguntas han de seguir el interés del otro. Y ese es un reto importante cuando somos líderes, más que el interés propio del líder. Entonces aprenderemos a bailar esta danza cuando nosotros dejemos nuestro propio yo y nuestros propios intereses aparte y estemos haciendo las preguntas con el objetivo de desarrollar el talento del otro. Cuando nosotros demos ese liderazgo de servicio, tenga por seguro que le va a fluir las preguntas poderosas de una manera natural, como le pasó a Biel hace un momento. Entonces, última filmina para dejarles a ustedes esto como un mensaje de su gran responsabilidad como líderes y que es saber escuchar las respuestas de las personas, las respuestas que le van a dar. Requiere concentración y práctica. El interés ayuda a mantener la atención. Si a usted le interesa más el teléfono que está sonando o el correo que está entrando o el chat que le está entrando, en vez de escuchar la respuesta del otro, tenga por seguro que no está haciendo escucha activa. Además de eso, aprenda a mantener callado e incentivar el hablar del otro. Y a veces nosotros queremos decir tantas cosas cuando estamos en posiciones de poder. Y esta es la hora a veces de poder callar y escuchar. Aprenda a escuchar el tono de voz y los movimientos de las otras personas. El lenguaje corporal es sumamente poderoso y puede ayudarnos a interpretar mejor las respuestas del otro. Aprenda a dominar sus emociones. Esta parte es muy importante. Aprende a influir en su objetividad. Los paradigmas que tenemos nosotros como seres humanos, que todos los tenemos, solamente los podemos dominar a través del autocontrol. Así que aprendamos a dominar nuestros pensamientos para poder ayudar a los otros a desarrollar su potencial. Y muchas gracias. Y me encantaría que me hicieran unas preguntas poderosas, pero recuerden que andamos concretos con el tiempo. Gracias. Ajá. Entonces, tú eres la carnita del sándwich. Yo soy la carne de la hamburguesa. Entonces, ¿qué sucede? Tengo a veces problemas porque la líder arriba hace preguntas que suelen ser agresivas. Y mi equipo lo resiente. Entonces, yo trato de nivelar, pero no tengo forma de trabajar, o no la he encontrado, cuando se hacen esos silencios incómodos después de la pregunta agresiva. Entonces, sé que mi equipo va a poder responder, pero no tengo forma de romperle ese clic de contesto con fuerza, y yo sé que pueden tener la respuesta, pero soy la que está en el medio tratando de contener. Entonces no veo cómo romper ese silencio incómodo que se forma cuando llega una pregunta desde el que está más arriba, y que obviamente mi equipo puede tener toda la información, pero no la va a dar por cómo se hizo la pregunta. Muy interesante tu pregunta, porque como líderes, primero que el liderazgo tiene que ver más con tu posición. Obviamente estamos enfocando un poquito el tema en esta conferencia a cuando tienes un equipo de trabajo, un equipo con el que quieres liderar. Pero muchas veces somos líderes en diferentes tipos de circunstancias. Pero en la que me explicas específicamente es muy interesante, porque tu rol de alguna manera es, uno, catalizar las emociones y la comunicación en un equipo de trabajo diverso, y además de eso, muy importante, entrenar a tu equipo de trabajo a cómo responder. Obviamente lo ideal, lo que sucedería en el mundo ideal es que tú llegas donde esa jefe y le dices, mira, usted es muy agresiva, así que le voy a pedir que cuando hable con mi equipo de trabajo sea más efectiva. Ok, en el 99% de las veces no estamos en la posición ni queremos invertir en ese tipo de interacción. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es tu pregunta? Número 1, hay que entrenar al equipo a responder. Sabemos que tenemos un líder o una persona en un puesto de jerarquía que tiene ciertos comportamientos, entonces preparémonos para comunicarnos con él de la mejor manera posible.
Y si se llega a brindar la oportunidad de conversar abiertamente con esa persona, entonces hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer y es, ¿a qué te refieres? O me gustaría que me explicara un poco más su pregunta. Que además de eso es una pregunta abierta y poderosa. ¿Qué le permite a ese individuo reflexionar sobre lo que me está preguntando? E indirectamente, sin decírselo, a reflexionar sobre el tono de voz que está usando. ¿Qué tan sensible sea esa persona? Va a hacer que tanto ella aprenda ese proceso tan indirecto. Y en el caso que literalmente sea una persona que requiere ayuda, es bueno buscar las maneras de que alguien lo note y se le pueda ayudar, ¿no? Pero muchas veces en el día a día no estamos como para ir a solucionar esas cosas y necesitamos sobrevivir o no sobrevivir nada más, sino ser exitosos en el proceso difícil. Entonces, entrenar a tu equipo. A ver, ustedes saben qué les va a preguntar ella o él, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, cuando estas personas vengan y les pregunte esto, ¿qué van a responder? Entonces tú estás desarrollando potencial en tu equipo de trabajo, preparándolos para una tarea difícil. ¿Otra pregunta? Una más. ¿Ya? ¿Listo? No hay preguntas poderosas para mí. Gracias. Que me han... Oh, es muy interesante. Ok. Y no me la han hecho hace mucho tiempo. Y la pregunta poderosa más intensa, no voy a decir que difícil, pero intensa que me ha hecho, ¿qué te hace falta para tomar esa decisión? Uy, muy buena. ¿Y quieren que les confese quién me la hizo? El que dice que no soy coach. O sea, que él no es coach, pero se ha leído los libros conmigo. Ok, creo que por acá había otra pregunta. ¿No? Ok. ¿Algo más? Bueno, quiero darles las gracias a todos por haberme escuchado y bueno, estamos siempre a sus órdenes. Así que muchas gracias.